todos estos de viajar ligero de equipaje, de conocer que debemos documentar en paralelo, que saber o transmitir la documentación de arquitectura y las decisiones de arquitectura cara a cara, nos lleva a pensar en qué es lo que se necesita o qué es lo que debemos considerar para poder saber si estamos haciendo una documentación de arquitectura ágil. Primero que tenemos que pensar es que el documento de arquitectura debería maximizar o debería garantizar que obtienes el máximo del retorno de la inversión. Esto es que nosotros, cuando hacemos una documentación de arquitectura, es porque realmente se va a utilizar en las decisiones de arquitectura. No estamos haciendo una documentación para un cliente que simplemente lo pidió como parte de un contrato, no. Lo estamos haciendo para que alguien entienda esa documentación de arquitectura, para que alguien pueda hacer cosas con esa documentación de arquitectura. O sea, la documentación de arquitectura también debe tener un propósito claro. Y eso lo definimos al principio del diseño arquitectónico. Nosotros debemos saber para qué estamos haciendo la arquitectura de software, si lo estamos haciendo para prototipar, si lo estamos haciendo para poder seleccionar una tecnología, si lo estamos haciendo para empezar un proyecto desde cero. O sea, la razón por la cual nosotros estamos haciendo el diseño arquitectónico nos va a llevar a pensar qué tanto necesitamos documentar y cuál es el propósito de nuestro documento de arquitectura para saber qué vamos a plasmar allí. Si es un documento de arquitectura con el cual se van a tomar decisiones de inversión, obviamente no debemos pensar tanto en un documento de arquitectura técnico, sino más en un documento de arquitectura que muestre en dónde se va o cómo afecta el costo-beneficio de cada uno de las decisiones que tomamos. También debemos describir las cosas que se deben conocer, o sea, el diseñador, el arquitecto, debería plasmar en ese documento de arquitectura todos los elementos que los desarrolladores deben tener en cuenta para no crear ideas ambiguas acerca de cómo implementan la arquitectura. O sea, si yo utilizo una sigla, debe estar bien explicada. Si yo plasmo una tecnología específica que todavía los desarrolladores no conocen, debería informar acerca de dónde se conoce o se consigue más información de esa tecnología. Debería hacer relación con las diferentes pruebas de concepto que tenemos acerca de las decisiones de arquitectura que tomamos. Cada decisión de arquitectura, cada documento de arquitectura debe tener un cliente específico, y eso hace que el documento se vuelva mucho más ágil. O sea, que debe estar orientado siempre a entregárselo a alguien que va a sacar el máximo provecho de ese documento de arquitectura. Deben ser precisos, deben ser consistentes, deben tener un nivel de detalle que sea útil para nuestro proceso de desarrollo. Deben considerar llegar hasta el nivel de detalle y el nivel de precisión necesario para que todos lo entiendan, y las decisiones no deberían ir en contraposición. Yo no puedo hablar de una decisión que tomé y después, más adelante en el documento, tomar otra decisión que va en contra o que entra en conflicto con esa decisión. Todos esos elementos van a permitir que nosotros logremos tener una documentación que es flexible y, sobre todo, que sea útil para poder avanzar en las diferentes etapas del desarrollo de software, y que no sea solamente tenido en cuenta como un artefacto más que se va a perder en ese baúl de los recuerdos del proyecto de desarrollo de software. Uno de los elementos que tal vez nos entra o que debemos aclarar cuando estamos haciendo un proceso ágil y llevando un proyecto bajo los principios y las prácticas ágiles es en qué momento documentamos, en qué momento sacamos el tiempo para hacer esa transferencia de conocimiento y esa documentación de arquitectura. Más adelante vamos a entrar en detalle acerca de unas prácticas que he tomado de ciertos esquemas de modelamiento que nos indican cuál es la forma o una forma de hacer esa documentación de arquitectura. Pero nosotros siempre debemos pensar en qué momento es útil esa documentación de arquitectura, porque puede llegar el punto en el cual nosotros creamos
que debemos documentar la arquitectura, pero realmente los desarrolladores le están esperando es que tomemos las decisiones de arquitectura, y podemos estar en una etapa del proyecto en el cual no hicimos ninguna documentación por estar creyendo que eso era ágil, y después requerimos retomar alguna decisión de arquitectura y se nos vuelve complejo porque no tenemos ninguna documentación de soporte. La práctica recomendada para poder hacer para poder saber cuándo debemos documentar la arquitectura se llama la documentación tardía de la arquitectura. Esto quiere decir que nosotros, cuando estamos en un proyecto iterativo, si las iteraciones son muy largas, se debería siempre documentar en la iteración. O sea que durante la iteración yo hablo con los desarrolladores, con los diseñadores, les explico cuáles son las decisiones que se tomaron para esa iteración sobre la arquitectura de software, pero inmediatamente, una vez les hago la transferencia de conocimiento, yo documento las decisiones de arquitectura en ese artefacto que me va a servir de transferencia de conocimiento posterior. Pero si las iteraciones son cortas, si estamos hablando de iteraciones de una semana o iteraciones de 2 días, porque hay proyectos ágiles en los cuales las iteraciones pueden durar 2 días o 1 día, la iteración se espera, la documentación se espera que se haga en la iteración siguiente, aunque lo recomendado es tratar de que siempre se haga en la misma iteración, ¿sí? Pero si no tenemos el tiempo, o si la premura de la toma de decisiones, o si tenemos problemas en la toma de decisiones de arquitectura, pues no nos permite hacer esa documentación en esa misma iteración, pues la postergamos para la siguiente iteración. Ahora, también debemos pensar que el documento de arquitectura no es un documento estático, es un documento vivo, es un documento que evoluciona. Entonces hay unos momentos en los cuales yo debo ir actualizando esa arquitectura e ir actualizando esos documentos de arquitectura. ¿En qué momento debería hacerlo? ¿Cuándo debo actualizar la documentación de arquitectura? Se dice cuando duela. Cuando la actualización de la arquitectura sea absolutamente necesaria hacerla, se hace la actualización de la arquitectura. Cuando no tenga ningún problema, cuando no está atrasando el equipo porque la documentación de arquitectura no está terminada, pues delego esa responsabilidad o trato de postergar esa responsabilidad. Si no mantenemos esa documentación de arquitectura actualizada, es más doloroso. Tal vez sea más doloroso actualizarla después porque la deuda técnica va creciendo, pero tampoco debemos gastar mucho esfuerzo tratando de actualizarla. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos buscar un balance entre cuánto dolor me produce a mí actualizar la arquitectura y cuánto dolor me produce a mí no tener o no mantener actualizada esa arquitectura. Si yo logro saber cuál es el momento preciso en el cual es doloroso tener la arquitectura actualizada y es doloroso no tenerla actualizada, pues voy a tener ese punto en el cual sabré en qué momento debo tenerla o de qué manera debo entregar una arquitectura actualizada a mis desarrolladores. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta los diferentes métodos o las diferentes prácticas que existen actualmente en el marco ágil, o sea, si los mal llamadas metodologías ágiles, nosotros podemos encontrarnos que en la perspectiva de diseño no hay elementos claros que permitan saber qué se hace en diseño de software y mucho menos en arquitectura de software. De hecho, muchos de los métodos ágiles o las metodologías ágiles existentes ven como el arquitecto de software un rol que no debería existir, sino que los mismos equipos deben ser equipos que permitan la emergencia o que emerja esa arquitectura de software. Entonces, con ese sentido se le pierde valor a lo que son las prácticas de arquitectura y prácticas de diseño de software. Si nosotros revisamos Scrum prácticamente es yo lo mapeo con CMMI, que es la experiencia que tengo como evaluador CMMI, Scrum te permite llegar a un nivel 2, que es un nivel gestionado de un proceso de desarrollo de software. Entonces quiere decir que las prácticas
de Scrum no están relacionadas con las prácticas de ingeniería, sino que están relacionadas con las prácticas de gestión de proyectos. Es una herramienta para hiperproductividad. Si nosotros escogemos XP, en XP no hay elementos concretos que se dirijan o que permitan elaborar una arquitectura o un diseño de software. Podemos tener allí las metáforas como para hablar del tema de necesidades o de escenarios arquitectónicos, pero no se habla de decisiones de arquitectura, lo mismo que las actividades técnicas en Scrum. O sea, las metodologías ágiles se centran mucho en la gestión del proyecto, en la productividad, y otras en prácticas que tienen que ver con la calidad del producto y con el código como tal, con la implementación del producto, pero no en la toma de decisiones de arquitectura y de diseño de software. Entonces allí es donde nosotros debemos buscar unas prácticas que permitan que se crea una arquitectura evolucionaria, donde lleguen unas fuerzas que permitan generar una arquitectura a partir de los principios ágiles. Y allí es donde ya con la experiencia en diferentes equipos trabajando metodologías ágiles y también con la experiencia que han tenido grandes autores, en el caso propio es el libro guía que utilizo para el modelamiento ágil, que es el Agile Modeling de Scott Ambler. Allí podemos encontrar elementos que nos permitan guiar un proyecto ágil hacia unas decisiones y hacia unas prácticas de ingeniería basadas y centradas en la arquitectura de software. Scott Ambler, en su libro Agile Model Driven Development, nos provee una metodología que se basa en las diferentes prácticas de diseño y de modelamiento y documentación que son efectivas para poder crear sistemas centrados o sistemas intensivos en el software. Scott Ambler lo que plasma allí no es tanto una metodología, aunque se le denomina metodología, ¿sí? Plasma es una colección de buenas prácticas que te permiten a ti o que deberías tener en cuenta para poder hacer un modelamiento ágil, un modelamiento evolutivo y tener así una arquitectura evolutiva. Lo primero que nos propone Scott Ambler es una metodología iterativa, una metodología incremental, de la mano de lo que son todas las metodologías ágiles, o sea, algo que permita que la arquitectura no se haga en una sola sentada, sino iterativamente e incrementalmente. Y también divide ese trabajo en dos partes. Una primera parte que es el envisioning, el tratar de visualizar cómo va a ser esa arquitectura, donde nosotros identificamos o hacemos un modelamiento inicial de los requerimientos, una identificación clara de las necesidades. O sea, nosotros nunca podemos hacer arquitectura sin tener los requerimientos. Entonces, en esa iteración cero, llamémoslo así, hacemos una evaluación o un modelamiento inicial de los requerimientos y también hacemos un modelamiento inicial de la arquitectura. O sea que atacamos dos aspectos, el aspecto negocio y el aspecto tecnológico. Y allí vamos a crear una visión de arquitectura con base en ese planteamiento de requerimientos iniciales. Ya una vez establecemos esa documentación de arquitectura inicial, esa visión de arquitectura, se la entregamos a nuestro equipo de desarrollador y pasamos a lo que es los ciclos iterativos de la arquitectura, de la mano de lo que es las iteraciones o la planeación de iteraciones del proyecto. Entonces, ¿qué hago yo? Normalmente, siguiendo la metodología de Scott Ambler, en cada planeación, en cada sprint planning que se hace del proyecto, yo estoy presente como arquitecto identificando cuáles son las diferentes historias de usuario, features o requerimientos que se le asignan a los desarrolladores, e identificando la complejidad. De hecho, en algunos casos también identifico si la historia de usuario o la característica está demasiado global y necesita ser particionada para poder tener un entendimiento más claro y una identificación
más precisa de los riesgos tecnológicos que podemos tener y a ver si esas historias de usuario sí se pueden convertir en requerimientos arquitectónicamente significativos. Entonces, en esa planeación se escogen las diferentes features del producto con las cuales vamos a trabajar en la arquitectura de software durante esa iteración, sin desconocer que venimos con una visión arquitectónica inicial, pero es una visión arquitectónica que puede modificarse, que puede variar. Entonces, lo que hacemos es que ya con las decisiones de arquitectura, perdón, con los requerimientos identificados, pasamos a una etapa de diseño arquitectónico o de modelamiento de esa iteración o de esa necesidad. Lo que se aplica es una reunión colaborativa en donde se definen o se empiezan a tomar decisiones acerca de la arquitectura. ¿Por qué se habla de colaborativa? Porque no es que como arquitecto yo me vaya hacia a mi cuarto oscuro a tratar de sacar la varita mágica para encontrar las soluciones, sino que en conjunto con los desarrolladores, con el desarrollador que tenga una historia de usuario, un feature arquitectónicamente significativo, empezamos a tomar las decisiones de arquitectura pertinentes para ese caso. De hecho, en muchas ocasiones hasta el Product Owner es invitado para poder también tener una perspectiva de negocio de las decisiones que se toman, porque puede ser que una decisión que se tome afecte económicamente al proyecto, y son proyectos que las definiciones del presupuesto también tienen que mirarse a la luz de las diferentes iteraciones, a ver si no nos vamos a gastar todo el presupuesto en una sola iteración. Entonces muchas veces invitamos al Product Owner, al dueño del producto, para poder saber cuál es la perspectiva de negocio también, para que nos aclaren ciertos elementos de los requerimientos y tomar esas decisiones. De allí esta toma de decisiones puede durar unos minutos o hasta horas. A veces teníamos periodos de 2 horas o 4 horas tomando decisiones, y ya después nos íbamos pues la documentación quedaba plasmada en el tablero y el desarrollador podía empezar su trabajo. Mientras tanto, en paralelo se iba documentando ya en la wiki la documentación final de la arquitectura. Y después de eso, si los desarrolladores durante la iteración requerían la explicación de la arquitectura o tomar una decisión mucho más profunda o cambiar una decisión de arquitectura porque desde el punto de vista de implementación hubo alguna problemática, pues se hacía otra reunión en la cual se modificaban o se volvían a revisar las decisiones de arquitectura o se tomaban más decisiones de arquitectura para que los desarrolladores continuaran con su trabajo. Y así se iba iterativamente a lo largo del proyecto, durante todas las iteraciones, para poder llegar al final con una arquitectura completa. O sea que esta segunda parte era la parte del trabajo día a día del arquitecto, en donde iterativamente vamos creando la arquitectura, pero no el arquitecto solo, sino de manera colaborativa con todo el equipo de trabajo. Como ustedes pueden ver, es una metodología muy fácil de implementar, una metodología que es aplicable al mundo ágil y que permite guardar los principios del agilismo sin tener una documentación robusta y sin perder las características del trabajo que debe hacer un arquitecto de software.